La voz de la azafata era aguda. «Tienes que sentarte en tu asiento asignado ahora». Rowan, de 12 años, se congeló en el pasillo agarrando su tarjeta de embarque. Solo había pedido un simple cambio de asiento. Un asiento de ventana vacío solo unas filas más adelante, pero la expresión de la señorita Leora era fría. Su tono era firme como si hubiera hecho algo malo. Los pasajeros cercanos levantaron la vista sintiendo tensión. Rowan lo intentó de nuevo. Su voz era educada, pero no había nadie sentado allí. Dije que no. Sus palabras atravesaron la cabina, final y absoluto. Lo que ella no sabía. La madre del niño no era solo una pasajera. Era dueña de toda la aerolínea, y antes de que terminara este vuelo, se aseguraría de que la señorita Leora se arrepintiera de cada palabra. Antes de comenzar la historia, comenta a continuación desde qué parte del mundo estás viendo hoy y si disfrutas de historias como esta, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna nueva. Las puertas del avión acababan de abrirse para abordar y los pasajeros se movían lentamente por el pasillo, buscando sus asientos. Entre ellos había un niño de 12 años llamado Rowan, agarrando su tarjeta de embarque en una mano y ajustando las correas de su mochila. Con la otra caminó con cuidado, haciéndose a un lado para dejar pasar a los demás, sus ojos buscando su número de asiento. Cuando lo alcanzó, se detuvo su asiento. Asignado estaba en el medio apretado entre dos extraños. Su corazón se hundió un poco. Siempre le había encantado sentarse junto a la ventana, viendo el suelo desaparecer bajo las nubes, sintiendo como si estuviera volando. Unas filas más adelante, notó un asiento de ventana vacío. La persona asignada al asiento del pasillo ya se había sentado hojeando una revista. El asiento de ventana seguía desocupado. Se giró hacia la azafata que estaba cerca, una mujer con un uniforme pulcramente planchado, su cabello recogido en un moño apretado. Ella estaba de pie, su expresión aguda, como si cada movimiento a su alrededor necesitara ser controlado. Su etiqueta con nombre decía M. Leora. «Disculpe», dijo Rowan cortésmente, su voz firme pero tranquila. «¿Puedo cambiar a ese asiento?» «Está vacío». La señorita Leora apenas lo miró antes de negar con la cabeza. «No hay cambios de asiento. Por favor, tome su asiento asignado». Él dudó, mirando el asiento de nuevo, pero no hay nadie sentado allí. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si su solicitud la hubiera molestado. Los pasajeros están sentados de acuerdo con su tarjeta de embarque. Si querías un asiento junto a la ventana, deberías haber reservado uno. Un hombre sentado cerca que había estado escuchando levantó la vista de su periódico. Su nombre era Señor. Callum, un hombre de negocios que viajaba solo, miró el asiento vacío y luego al chico. «No me importa si cambia», dijo asintiendo casualmente hacia el espacio vacío. «No parece gran cosa». Los labios de M. Leora se presionaron en una delgada línea. Se giró hacia el señor. Callum, su voz firme. «Señor, esto no se trata de lo que a usted le importe. Se trata de seguir las reglas». Los dedos de Rowan se apretaron alrededor de la correa de su mochila. No había esperado una respuesta tan brusca. No era como si estuviera pidiendo tomar el asiento de otra persona. Abrió la boca para decir algo, pero la mirada de la señorita Leora se endureció. «Tome su asiento asignado», repitió su voz sin dejar lugar a discusiones. Rowan se tragó la frustración que subía por su garganta. Su madre siempre le había enseñado a ser respetuoso, a escuchar a los adultos, pero algo en esto no se sentía bien. Aún así, asintió levemente y regresó silenciosamente a su asiento mientras se sentaba, metiendo su mochila debajo del asiento frente a él. Podía sentir ojos sobre él. Algunos pasajeros se dieron cuenta de lo que pasó. Algunos parecían incómodos. Otros se dieron la vuelta rápidamente, fingiendo no haber visto nada. Exhaló lentamente y sacó su teléfono. Sus dedos se posaron sobre la pantalla por un momento
antes de empezar a escribir. «Mamá, pedí cambiar de asiento». La azafata se negó. Fue muy grosera al respecto. Dudó antes de añadir otro mensaje. Dijo que llamarían a seguridad si no me sentaba. Presionó enviar y puso el teléfono en su regazo. Su madre, Naomi Bond, estaba en el mismo vuelo sentada en primera clase. No era el tipo de persona que reacciona de forma exagerada, pero tampoco toleraba un trato injusto. Sabía que pronto vería el mensaje. Un minuto después, su teléfono vibró. «¿Qué quieres decir con que llamarían a seguridad?» Rowan miró hacia la parte delantera del avión, donde M. Leora estaba hablando con otro miembro de la tripulación, el señor Darren, que acababa de terminar de revisar la sección de primera clase. No miró en dirección a Rowan. Completamente. Despreocupada por lo que acababa de pasar, apareció otro mensaje en su pantalla. «¿Cuál es el número de vuelo?» Rápidamente revisó su tarjeta de embarque y respondió. Su corazón latía un poco más rápido. No estaba seguro de lo que su madre iba a hacer, pero algo le decía que esto no había terminado ni cerca. Los dedos de Rowan se curvaron alrededor de su teléfono mientras esperaba la respuesta de su madre. Su estómago se sentía apretado no solo por la vergüenza, sino por la injusticia de todo. Había sido educado. Había hecho una pregunta simple. ¿Por qué M? Leora reaccionó como si hubiera hecho algo malo al otro lado del pasillo. El señor Callum, el hombre de negocios que había hablado antes, le dio a Rowan un pequeño asentimiento que era innecesario. Murmuró en voz baja, sacudiendo la cabeza. «No tenía que hablarte así». Rowan solo se encogió de hombros levemente, tratando de ignorarlo, pero su mente estaba acelerada. Había estado en muchos vuelos antes. Nunca lo habían tratado así. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Naomi Bond. «Quédate donde estás. No digas nada más. Yo me encargaré». El corazón de Rowan comenzó a latir un poco más rápido. Había visto a su madre en acción antes. Ella era tranquila, precisa, nunca del tipo que grita o pierde los estribos. Pero cuando decidía manejar algo, siempre terminaba con la gente dándose cuenta de que había cometido un error en la parte delantera del avión. Naomi estaba sentada con una postura perfecta en su asiento de primera clase, su rostro ilegible mientras miraba la pantalla de su teléfono. Estaba vestida con ropa de viaje sencilla, pero elegante. Su cabello oscuro, recogido cuidadosamente. La azafata que atendía la primera clase. La señorita Ria acababa de colocar un vaso de agua en su bandeja, ofreciéndole una sonrisa educada. «¿Está todo bien, señora?» M. Ria preguntó, notando el cambio repentino en la expresión de Naomi. Naomi miró hacia arriba. Su rostro tranquilo, pero su voz tenía un peso tranquilo. «¿Puedo hablar con el capitán?» M. Ria parpadeó sorprendida. El capitán señora Naomi asintió. «Una vez. Sí, hay algo sucediendo en este vuelo que necesito llamar su atención». Había algo en la forma en que lo dijo. Mesurado, firme, confiado. M. Ria dudó solo por un segundo antes de alejarse desapareciendo detrás de la cortina que conducía a la cabina. Mientras tanto, en la cabina principal, Leora continuó sus controles, caminando entre filas de pasajeros como si nada hubiera pasado. La forma en que se comportó dejó en claro que no esperaba ninguna consecuencia para ella. Rowan era solo otro pasajero, uno que ya había despedido. Ella estaba tan confiada en esa creencia de que cuando el intercomunicador cobró vida, apenas se dio cuenta. Leora, por favor, preséntese en la cabina de inmediato. El anuncio hizo que toda la cabina se quedara en silencio. Las cabezas se giraron, incluso el señor. Callum bajó su periódico, levantó una ceja. Rowan se quedó quieto, pero por dentro algo cambió. La postura de la señorita Leora se endureció. Había estado trabajando en la industria aérea durante años, y nunca antes la habían llamado a la cabina en pleno vuelo. Nunca fue una buena señal. Aún así, mantuvo su rostro neutral. Ajustó los puños de su uniforme antes de dirigirse al frente. Ignoró las miradas curiosas de los pasajeros.
Ignoró los débiles susurros mientras desaparecía detrás de la cortina. De vuelta en primera clase, Naomi tomó un lento sorbo de agua cuando la puerta de la cabina se cerró con un clic detrás de la señorita Leora. No necesitaba ver adentro para saber qué estaba sucediendo. Ya sabía exactamente cómo iba a suceder esto. Amiga, dentro de la cabina, el aire estaba tenso. El capitán Gerald Witt se sentó en su silla con las manos apoyadas en los apoyabrazos. Su expresión era ilegible a su lado. El copiloto ajustó algunas configuraciones en el panel de control, aunque su atención seguía desviándose hacia la conversación que estaba a punto de desarrollarse. En la pantalla del sistema de comunicación a bordo, apareció un alto ejecutivo de la aerolínea, Daniel Vance. Su rostro serenamente, pero su tono firme. Dijo la señorita Leora, el capitán Whitlow, volviéndose hacia ella. Hemos recibido una queja sobre su trato a un joven pasajero en clase turista. Nos gustaría escuchar su explicación. La señorita Leora forzó una pequeña sonrisa profesional, manteniendo su postura recta. Capitán, simplemente estaba siguiendo el procedimiento. Un niño intentó cambiar de asiento sin autorización. Le informé que se deben seguir los asientos asignados según la política de la aerolínea. El ejecutivo en la pantalla no parpadeó. ¿Eso es todo lo que pasó? Dudó, sintiendo un ligero cambio en el aire. Había algo en la forma en que hizo la pregunta, como si ya supiera la respuesta. Sí, dijo con cuidado. Le indiqué que permaneciera en su asiento asignado, como es práctica habitual. El capitán Whitlow exhaló por la nariz. No era un hombre que disfrutara de los conflictos innecesarios, pero también valoraba el orden en sus vuelos. Le dijiste al niño. Dijo lentamente que se llamaría a seguridad si no cumplía. ¿Es correcto? El estómago de M. Leora se retorció ligeramente. No esperaba que ese detalle se mencionara tan rápido. Enderezó los hombros. Solo le recordé el estándar. Procedimientos. Si un pasajero se niega a cumplir con las instrucciones de la tripulación. Nosotros. Daniel Vance la interrumpió su voz más aguda. Ahora era una niña de 12 años. La señorita Leora no es una adulta rebelde, que se niega a seguir los protocolos de seguridad. Los labios de la señora Leora se separaron, pero no salieron palabras. El capitán Whitlow cruzó los brazos. ¿Y te das cuenta de quién es esa niña? Por primera vez, la señora Leora sintió algo parecido a la inquietud arrastrarse por su pecho. Yo no entiendo el ejecutivo de la aerolínea. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su nombre es Rowan Veron. Su madre, Naomi. Veron está sentada en primera clase. Hizo una pausa por solo un segundo, dejando que el peso de la siguiente palabra se hundiera. Ella también resulta ser la directora ejecutiva de esta aerolínea. La respiración de la señorita Leora se quedó atrapada en su garganta. Por un momento, solo se quedó allí, parada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Naomi Baren, el nombre. Le fue familiar, al instante. Lo había visto en correos electrónicos de toda la compañía, en artículos de noticias sobre el éxito de la aerolínea, pero nunca había conocido a la mujer en persona, y ahora acababa de humillar a su hijo. Una ola fría de comprensión se estrelló sobre ella. El capitán dejó que el silencio persistiera, antes de hablar otra vez, su voz más baja. Ahora, señorita Leora, usted sacó al hijo de un director ejecutivo de un asiento perfectamente disponible. Desestimó sus preocupaciones, lo avergonzó frente a los pasajeros y luego amenazó con llamar a seguridad. Y usted hizo todo eso, sin siquiera verificar si había un problema legítimo con su boleto o la disposición de los asientos. La finalidad de sus palabras hizo que su estómago se hundiera aún más. Daniel Vance miró un documento frente a él. La señora Bond ha hecho una solicitud formal para una corrección inmediata. Esto es lo que va a pasar. Señorita Leora. Contuvo la respiración, esperando. Usted va a acompañar personalmente a Rowan Bond al asiento de la ventana. Él solicitó.
Usted se disculpará con él frente a los pasajeros, lo avergonzó frente a él y cuando este vuelo aterrice, se le pedirá que proporcione una explicación completa a la Junta Ejecutiva. La cara de M. Leora se sonrojó, pero se obligó a asentir. Rígidamente, entendido. Bien dijo el ejecutivo. Entonces corrija su error. La pantalla se oscureció. El capitán hizo un gesto hacia la puerta. Puede retirarse con cada paso de regreso hacia la sección económica, M. Leora sintió el peso de una docena de ojos observando. Pero la peor parte no fue la vergüenza. Fue darse cuenta de que había perdido el control de la situación por completo y no tenía idea de qué pasaría después. Leora salió de la cabina. Su respiración era más rápida de lo habitual. La cabina parecía diferente. Ahora más silenciosa, más pesada. Había pasado años caminando por estos pasillos con autoridad, asegurándose de que los pasajeros siguieran las reglas sin cuestionar, pero ahora cada paso se sentía más pesado que el anterior. Ya no tenía el control. Había cometido un error, y ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Mientras se dirigía a la sección económica, los pasajeros voltearon la cabeza. No estaban seguros de lo que estaba sucediendo, pero podían sentir que algo andaba mal. Susurros pasaron entre ellos, una mezcla de curiosidad y juicio silencioso. Rowan estaba sentado en su asiento, mirando a la nada. En particular, no había esperado que viniera nada de su mensaje. A su madre, tal vez un mensaje de texto frustrado, tal vez una conversación con la aerolínea. Más tarde, pero lo que sea que haya hecho, había funcionado rápido, y ahora la señorita Leora estaba de pie frente a él, su postura rígida habitual un poco más débil, que antes se aclaró la garganta, forzando una sonrisa profesional apretada. Señor Bond, dijo, manteniendo su voz firme pero notablemente más baja que antes hay. Ha habido un malentendido. Me gustaría acompañarte al asiento que solicitaste. Rowan parpadeó, ladeando ligeramente la cabeza. Ahora hablaba de forma completamente diferente, como si le hubieran dado órdenes que no podía ignorar. Él no se movió inmediatamente, solo la observó. Las manos de la señorita Leora se contrajeron ligeramente a los costados. Disculpe las molestias. Algunos pasajeros cercanos intercambiaron miradas. Habían oído todo antes, sabían que ella no. Solo había estado haciendo cumplir las reglas, había sido despectiva. Rowan se movió en su asiento. Un malentendido, repitió. Su tono era neutral. M. Los labios de Leora se apretaron. Sí, lo hubo, dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Un error al sembrar un error. Rowan repitió. No levantó la voz. No sonaba enojado, pero la forma en que lo dijo hizo que el momento se alargara más de lo debido. Ella asintió rígidamente. Sí. La estudió durante un largo momento antes de responder. Tenía mi boleto. Lo viste y aún así me dijiste que me sentara. La cabina se había quedado completamente en silencio ahora. Las personas que habían ignorado lo que sucedió antes estaban repentinamente inmersas. Sus ojos se movían rápidamente entre el chico y la azafata. M. Leora tragó saliva. No estaba acostumbrada a que la interrogaran así, especialmente no por una niña de 12 años. Puede que haya juzgado mal la situación, admitió, pero me gustaría corregirlo ahora. Rowan no se movió de inmediato. Sacó su teléfono, salió del mensaje rápido y luego lo volvió a dejar. Arriba, en primera clase, Naomi Verón leyó el mensaje de texto de su hijo. Me está pidiendo que cambie ahora. ¿Qué debo hacer? Su respuesta llegó casi al instante. Tómate tu tiempo. Hazle entender lo que hizo. Rowan volvió a mirar a M. Leora. Volveré, dijo con calma. Pero quiero saber por qué pensaste que no podía sentarme allí. M. La respiración de Leora se quedó atrapada en su garganta. No había esperado esa pregunta. Los pasajeros estaban escuchando abiertamente ahora. Algunos se movieron en sus asientos. Otros fingieron estar leyendo.
pero mantuvieron sus oídos atentos. Leora dudó. Era solo, pero no le pediste a nadie más su boleto, dijo Rowan. Su voz seguía tranquila, controlada solo a mí. El peso de la pregunta se apoderó de toda la cabina. M. La garganta de Leora se sintió seca. Ella siempre había sido la que estaba a cargo, la que establecía las reglas, pero ahora ella no tenía el control en absoluto. El chico se levantó, recogió su mochila, pero antes de pasar junto a ella, dijo una última cosa. Si te vas a disculpar, al menos di la verdad. Y con eso caminó hacia su nuevo asiento, dejándola allí parada, sintiéndose más pequeña que nunca, antes. M. Leora se quedó congelada en el pasillo, el peso de las palabras de Rowan presionándola más fuerte que en cualquier momento de su carrera. Los pasajeros anteriores, que una vez fueron indiferentes, ahora la observaban de cerca. Algunos apartaron la mirada incómodos con el silencio que siguió, mientras que otros esperaban curiosos si realmente respondería a su pregunta. Había pasado años haciendo juicios rápidos, haciendo cumplir las reglas sin cuestionarlas, controlando la cabina con confianza. Pero ahora, por primera vez, no estaba segura de qué hacer. Rowan ya se había acomodado en su nuevo asiento junto a la ventana. Sus manos descansaban sobre su mochila. No se giró para mirarla. No necesitaba hacerlo. La conversación había terminado. La señorita Leora tragó saliva con dificultad y se obligó a moverse, caminando rápidamente hacia la parte delantera del avión. Pero al pasar las primeras filas de clase económica, pudo escuchar las voces en voz baja. No tuvo ningún problema, hasta que ella vio quién preguntaba. Él era solo un niño. ¿Qué daño había en cambiar de asiento? Antes parecía tan segura, ahora no tanto. Apretó la mandíbula ignorándolos mientras llegaba a la cocina. El espacio era pequeño, apartado de la vista de los pasajeros, pero no estaba vacío. Allí estaba el señor Darren, el otro asistente de vuelo, observándola con una expresión de complicidad. Había estado allí cuando despidió a Rowan por primera vez. Había visto la forma en que lo manejó, y ahora, después de verla regresar sola, su mirada decía todo lo que no necesitaba decir en voz alta. «Eso no salió bien. ¿Lo hizo?», dijo revolviendo casualmente una taza de café. M. Leora le lanzó una mirada aguda. «No necesito tus comentarios ahora mismo». El señor Darren sonrió levemente, pero no presionó más. En cambio, se apoyó en el mostrador, golpeando un dedo contra el borde de su taza. «¿Sabes?», dijo. «He trabajado contigo por un tiempo. He visto cómo tratas a los pasajeros. Eres estricta. Algunos incluso podrían decir demasiado estricta». Exhaló por la nariz, se dio la vuelta. «Sigo las reglas. Ese es mi trabajo. Seguro», dijo inclinando la cabeza. «Pero hoy no se trataba de reglas, ¿verdad?». Ella no respondió. «Sé honesta contigo misma, Leora». Él continuó su voz más baja. «Ahora si ese hubiera sido cualquier otro pasajero, un adulto, alguien que pareciera que pertenecía a primera clase, ¿habrías reaccionado de la misma manera?». Ella se puso rígida, porque sabía la respuesta, antes de que pudiera decir nada. El teléfono a bordo vibró bruscamente. Ella se estremeció ante el sonido. El señor Darren. Suspiró y cogió el auricular presionándolo contra su oído. Sí, él escuchó por un momento. Luego se giró hacia ella. Su expresión ilegible. «Es para ti». Su pulso se aceleró. Tomó el teléfono con dedos cuidadosos, presionándolo contra su oído. «Esta es M. Leora», dijo su voz más baja de lo habitual. Una voz profunda y mesurada. Respondió en el otro extremo. «Esta es Naomi Barón», el agarre de la señorita Leora. Se apretó alrededor del teléfono. La directora ejecutiva de ella misma. Hubo una larga pausa antes de que Naomi volviera a hablar. «Me gustaría hablar contigo antes de que aterrice este vuelo». La señorita Leora tragó saliva. Repentinamente seca, entendió. Se las arregló para decir. La línea se cortó lentamente. Volvió a colocar el auricular en el gancho. Sus manos ligeramente inestables.
El señor Darren levantó una ceja. Eso es malo. La señorita Leora no respondió. Ella. No, tenía que hacerlo porque ahora sabía que su error ya no era solo un problema interno. Estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. La señorita Leora estaba de pie en la cocina. Su respiración era superficial, sus manos aún descansaban sobre el teléfono. Todo el avión se sentía más pequeño ahora. El zumbido habitual de los motores ahogado por los golpes en su pecho. Había manejado situaciones difíciles antes. Había lidiado con pasajeros exigentes, cambios de asiento de último minuto, incluso emergencias en pleno vuelo. Pero esto era algo completamente diferente. Se giró, forzando sus hombros hacia atrás, como si estar más erguida de alguna manera le devolvería la autoridad que había perdido. El señor Darren la observó esperando su reacción, pero ella no dijo nada. En cambio, pasó junto a él, moviéndose hacia la cabina de primera clase con pasos deliberados. El camino se sintió más largo de lo que debería. Cada paso la acercaba a una conversación que no quería tener, una confrontación para la que no se había preparado. Cuando entró en primera clase, inmediatamente vio a Naomi Barón. Estaba sentada junto a la ventana. Su postura se relajó, pero había algo en la forma en que se comportaba, serena e ilegible, que envió un escalofrío por la columna de la señorita Leora. No era una pasajera cualquiera, era una mujer. Solía controlar la toma de decisiones que afectaban a miles de empleados, y ahora era ella quien decidía qué pasaba después. Leora se detuvo junto a su asiento, forzando una sonrisa profesional. Señora Bond dijo suavemente, «Usted solicitó hablar conmigo». Naomi giró la cabeza ligeramente, su expresión tranquila, pero sus ojos eran agudos. Observando midiendo sentarse, dijo, «Simplemente, Leora». Vaciló. «Señora, yo no estaba preguntando». «Naomi», interrumpió su voz aún baja controlada. Eso era suficiente. La señorita Leora se sentó en el asiento vacío frente a ella, cruzando las manos en su regazo, tratando de estabilizarse. Naomi dejó su teléfono sobre la mesa junto a ella, golpeando sus dedos contra él, ligeramente, antes de hablar. «Vamos a repasar lo que pasó antes. Dijo que le negaste a mi hijo un simple cambio de asiento. Le hablaste con un nivel innecesario de autoridad, y luego cuando te preguntaron te negaste a admitir cualquier irregularidad. Correcto, Leora abrió la boca, pero la mirada de Naomi la mantuvo en su lugar. «Quiero la verdad». Naomi continuó, «No es una excusa, no es un protocolo. La verdad». La señorita Leora tragó saliva con dificultad. «Juzgué mal la situación». Naomi no parpadeó. «¿Y por qué crees que es eso?» La señorita Leora vaciló porque no parecía un pasajero de primera clase, porque asumí que no pertenecía allí, porque tomé una decisión antes incluso de mirar su boleto. La verdad pesaba en su lengua, pero no podía decirla. Solo estaba siguiendo la política de siembra de Po. Dijo en cambio. Naomi se reclinó ligeramente inclinando la cabeza. «¿Dónde estás?» Señorita Leora se obligó a mantener el contacto visual, aunque sentía que se hundía más a cada segundo. Si otro niño le hubiera preguntado a uno sentado con sus padres en primera clase, vestido diferente, actuando más familiarizado con el espacio, ¿habrías reaccionado de la misma manera? La pregunta le envió un escalofrío por la columna vertebral. «Soy Leora», vaciló. Podía sentir su propio latido en su garganta. Naomi no presionó más. No necesitaba hacerlo. Cogió su teléfono. Tecleó un par de veces y luego giró la pantalla hacia la señorita Leora. Era un correo electrónico interno, un mensaje directo de la Junta Ejecutiva. Su nombre estaba en él. «Este es su aviso formal», dijo Naomi dejando el teléfono de nuevo en la mesa. «Con efecto inmediato. Está siendo puesta bajo revisión por conducta. Cuando este vuelo aterrice, serás escoltada a una reunión, donde explicarás tus acciones en detalle». El estómago de la señorita Leora dio un vuelco. «Señora Vonjo, Naomi». Levanté una mano ligeramente para detenerla. «No necesitas defenderte conmigo. Tendrás la...»
Oportunidad de explicarte a la gente que firma tus cheques de pago. La finalidad de esto la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Hay algo que te gustaría decir antes de aterrizar?, preguntó Naomi. Los labios de Leora se separaron, pero no salieron palabras porque por primera vez no era ella la que hacía las reglas, era ella la que tenía que rendir cuentas. Leora se sentó rígida en el asiento de primera clase, con las manos apretadas en su regazo. El zumbido una vez familiar del avión se sentía distante, ahora ahogado por el peso de la conversación que acababa de tener. Naomi Bond la observó con una expresión ilegible esperando. Había tantas cosas que Leora quería decir, justificaciones, explicaciones, cualquier cosa para aligerar la gravedad de lo que estaba sucediendo. Pero en el fondo sabía que nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que había cometido un error que no se trataba solo de un cambio de asiento, un error que revelaba algo más feo. Se aclaró la garganta tratando de recuperar algo de control. Nunca quise faltarle el respeto a tu hijo, dijo con cuidado. Naomi inclinó la cabeza ligeramente. Nunca quiso decir eso. Repitió. Esa es una elección interesante de palabras, M. Leora tragó saliva sintiendo su palma. Las palmas se humedecieron. Solo quise decir que estaba haciendo cumplir las reglas. Naomi exhaló lentamente cruzando las manos sobre la mesa. Dejemos una cosa clara. Esto no se trata de reglas, se trata de cómo trataste a mi hijo, en comparación con cómo tratas a todos los demás pasajeros. No le preguntaste a nadie más sobre su asiento, solo a él. M. Leora apartó la mirada por un breve momento, pero no había dónde escapar. Estaba completamente atrapada en esta conversación. Lo juzgaste incluso antes de revisar su boleto, ¿no? Naomi preguntó con su voz aún tranquila, aún imperturbable. La señorita Leora sintió que algo se retorcía en lo profundo de su estómago. Quería negarlo. Quería insistir en que solo se trataba de seguir el procedimiento, pero sabía que Naomi Baran no era el tipo de mujer a la que le mientes. Así que asintió levemente, solo una vez. Naomi suspiró, no con enojo, no con satisfacción, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces entiendes por qué está pasando esto. La boca de la señorita Leora se sintió seca. Asintió de nuevo. Naomi cogió su teléfono otra vez escribiendo un mensaje. Cuando este vuelo tierras, serás escoltado a una reunión. Tendrás la oportunidad de explicarte a la Junta, y ellos decidirán si mantienes tu trabajo o no. A la señora Leora se le encogió el estómago. Sravaron, he trabajado para esta aerolínea durante 10 años. Naomi dejó su teléfono. Entonces debería haberlo sabido mejor. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Abrió la boca, pero Naomi ya se estaba girando ligeramente hacia la ventana, indicando que la conversación había terminado. Leora se quedó congelada por un momento, y luego se puso de pie lentamente. No tuvo más opción que alejarse, dejando atrás la conversación más humillante de su carrera, mientras regresaba a la cocina. Sus pies se sentían pesados. Ella siempre había sido la que tenía el control, la que establecía las reglas, la que imponía respeto. Pero ahora era ella de la que los pasajeros susurraban, la que observaban, la que finalmente había perdido el control. Leora se movió por el pasillo con pasos rígidos y medidos, cada uno más pesado que el anterior. Podía sentir el peso de los ojos de los pasajeros sobre ella, aunque la mayoría fingía no estar mirando. Las conversaciones se habían calmado, pero la atmósfera había cambiado. Ya no era solo otra azafata. Ella era la que había sido llamada. Llamó a la que se había visto obligada a retroceder. Cuando llegó a la cocina, exhaló bruscamente, agarrándose al mostrador, como si se estuviera estabilizando. El espacio se sentía más pequeño. Ahora más sofocante de lo habitual. Había pasado años caminando por este plano, como si fuera suyo, haciendo cumplir las reglas con un enfoque firme y sensato.
Pero hoy se había visto obligada a enfrentar algo que nunca antes había considerado. Había tomado una mala decisión, y peor todos lo sabían. El señor Darren todavía estaba allí, apoyado en el mostrador, bebiendo su café. Levantó una ceja cuando ella entró. «Eso fue bien», murmuró M. Leora le lanzó una mirada aguda. «Ahora no». Darren sonrió dejando su taza. «Mira, no estoy diciendo que te lo dije. Entonces no lo hagas». Espetó su sonrisa, no se desvaneció, pero él no presionó más. En cambio, la estudió por un momento antes de negar con la cabeza. «Realmente no pensaste en esto. ¿Lo hiciste?» Dejó escapar un suspiro lento, alejándose. «Seguí las reglas», murmuró en voz baja. Darren se burló. «Vamos, Leora, sé honesta. Esto no se trataba de reglas. Viste una. Un niño viajando solo, y asumiste que no pertenecía a un mejor asiento, ni siquiera. Revisaste bien el boleto. Antes de decidir, su mandíbula se tensó. Tomé una mala decisión». Darren señaló. «Y ahora estás pagando por ello», la señorita Leora odiaba admitir. Cuando se equivocaba, odiaba sentir que había perdido el control de una situación. Pero no se podía negar. Ahora había juzgado mal al chico. Había asumido algo sobre él sin pensar. Y ahora, la madre de ese chico se estaba asegurando de que enfrentara las consecuencias. Se pasó una mano por la cara, sintiendo la tensión en sus sienes. «¿Qué crees que va a pasar cuando aterricemos?» Darren se encogió de hombros. «Depende los ejecutivos. Podrían dejarte salir con una advertencia, o podrían hacer de ti un ejemplo». La miró fijamente, especialmente porque la mujer a la que le faltaste al respeto es dueña de la aerolínea. La señorita Leora exhaló bruscamente. Había tratado con pasajeros difíciles antes, con los enojados con derecho. Pero Naomi Barón no era solo otra pasajera. No estaba gritando, no estaba exigiendo nada. En el calor del momento, lo estaba manejando con precisión, con calma, autoridad. Y eso fue lo que lo hizo tan aterrador, porque a la gente le gusta que no solo castiguen, sino que cambien las reglas. El teléfono a bordo vibró de nuevo y M. Leora se estremeció ante el sonido. Darren la miró con complicidad. «¿Vas a conseguir eso, o ya sabes lo que viene?» Tragó saliva con dificultad antes de alcanzar el auricular. «Esta es M. Leora», dijo con voz más baja de lo habitual. La voz del otro lado era fría y controlada. «Señorita Leora, estas son operaciones en tierra. Debe reportarse directamente a la oficina ejecutiva de la aerolínea». Al aterrizar, apretó el teléfono con más fuerza. Entendió que la llamada terminó con un clic. Darren dejó escapar un silbido bajo. «Bueno, eso lo soluciona». La señorita Leora dejó el teléfono con cuidado, mirándolo fijamente durante un largo momento. Por primera vez en años, no sabía qué pasaría después, y eso la aterrorizó. Las manos de Meleora estaban húmedas mientras se agarraba al borde del mostrador de la cocina. Había pasado la última década en la industria aérea, escalando puestos, ganándose una reputación de ser estricta pero eficiente. Se enorgullecía de mantener el orden, de asegurarse de que se siguieran las reglas, pero ahora no estaba haciendo cumplir las reglas, estaba esperando. Para juzgar, Darren se paró frente a ella con los brazos cruzados, observándola con leve diversión. Él no era el tipo de persona que ofrece compasión, y ciertamente no iba a comenzar. «Ahora», así que dijo, casualmente, «¿cuál es tu plan?» La señorita Leora inhaló bruscamente alisándose el uniforme. «Me explicaré», dijo, aunque la confianza en su voz parecía forzada. «Les diré exactamente lo que pasó». Darren asintió lentamente. «Seguro, y luego te harán la misma pregunta». «Naomi Barón», preguntó, «¿por qué él? ¿Por qué detuviste a ese niño y a nadie más?» Ella apretó la mandíbula. No era personal, ¿no es así?», desafió. «Habrías interrogado a un niño de traje, un niño sentado al lado de un padre de primera clase, o viste a Rowan vestido casualmente, sentado solo
y asumiste que no se suponía que estuviera allí. Sus dedos se clavaron en el mostrador. No lo hice. Se detuvo porque lo hizo. No se había dado cuenta en ese momento. Pero ahora que el momento se reproducía en su cabeza, podía verlo. Claramente. No había revisado el sistema. No había avisado por radio. A la gente de la puerta no había seguido los protocolos de verificación adecuados. Ella acababa de mirar al chico y tomó una decisión. Su estómago se retorció. Darren dejó escapar un suspiro corto. «Mira, Leora, no creo que seas una mala persona, pero esto hizo un gesto vago hacia la cabina. Este es uno de esos momentos que te seguirán. La gente hablará, los pasajeros recordarán, y Naomi verán». Él dio un pequeño movimiento de cabeza. «Ella no va a dejar pasar esto. M». Leora miró fijamente el mostrador. Su garganta seca. Había estado tan segura de sí misma antes, tan segura de que solo estaba haciendo su trabajo. Pero ahora, mientras reproducía la interacción en su cabeza, la vio por lo que realmente era. Un niño había pedido cortésmente moverse a un asiento vacío, y ella lo había hecho sentir como un problema. Lo había despedido, lo había avergonzado y lo había amenazado con seguridad. ¿Por qué? Por pedir algo que cualquier otro pasajero podría haber solicitado sin problemas. Su estómago se revolvió, se giró y miró a través de la pequeña ventana que separaba la cocina de la cabina principal desde donde estaba parada. Apenas podía ver a Rowan en su nuevo asiento. Estaba callado. No estaba sonriendo ni regodeándose. No estaba llamando la atención sobre sí mismo. Él solo estaba sentado allí, mirando por la ventana completamente en paz, como si hubiera sabido desde el principio que las cosas se arreglarían. Eso la molestaba más que nada. Había pasado toda la interacción, tratándolo como si estuviera fuera de lugar, pero él nunca había alzado la voz, nunca se había defendido, nunca actuó con derecho. Simplemente había esperado, porque sabía quién era su madre, no de la forma en que lo hacían los niños, ricos, malcriados, haciendo alarde de sus conexiones para obtener lo que querían. Solo había confiado en que la justicia vendría, y lo hizo. La señorita Leora tragó saliva, mirando hacia la sección de primera clase. Naomi Baron todavía estaba sentada, bebiendo su bebida, su postura tranquila e ilegible. Había hecho lo que cualquier madre haría: defender a su hijo, pero lo había hecho sin necesidad de alzar la voz. Eso fue lo que lo empeoró. Si Naomi hubiera gritado, si hubiera entrado en clase económica y exigido que despidieran a la señorita Leora, habría sido más fácil descartarlo como una reacción exagerada. Pero en cambio, lo había manejado en voz baja, hablando solo cuando era necesario, tomando decisiones precisas, que tenían consecuencias reales. Y ahora, la señorita Leora era la que contenía la respiración esperando lo que venía. Después el intercomunicador cobró vida. «Damas y caballeros, estamos comenzando. Nuestro descenso. Por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y traten de que las mesas estén en posición vertical. Aterrizaremos en breve». La firmeza del anuncio hizo que el estómago de M. Leora se revolviera. Este vuelo casi había terminado, y cuando las ruedas tocaron el suelo, no tenía idea de si alguna vez volvería a trabajar en otro. La cabina se movió ligeramente cuando el avión comenzó su descenso. La suave inclinación empujó a los pasajeros hacia sus asientos. Comenzó la rutina habitual. Los auxiliares de vuelo se movieron por los pasillos, revisando los cinturones de seguridad, asegurándose de que las mesas de las bandejas estuvieran levantadas, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de aterrizar. M. Leora se movió en piloto automático. Sus manos ajustaban mecánicamente los compartimentos superiores, asintiendo distraídamente mientras los pasajeros hacían preguntas de último minuto. Pero su mente no estaba en los procedimientos de aterrizaje, sino en lo que la esperaba después de cada segundo que pasaba. Cada descenso de altitud la acercaba más a lo desconocido.
Había manejado incidentes leves antes. Había lidiado con pasajeros difíciles, desvíos de emergencia y situaciones rebeldes que requerían la intervención de seguridad. Pero ella nunca antes había sido el problema, y esta vez no habría una notificación cortés, ni un discreto aplauso de SL en la muñeca. Esta vez su error había sido visto. Había sido presenciada cuando llegó a la parte trasera del avión. Vislumbró a Rowan todavía sentado cerca de la ventana. Estaba tranquilo, impasible. Sus dedos trazaban ociosamente la cremallera de su mochila mientras miraba las nubes que se encogían. Estaba bien, había estado bien todo el tiempo. Pero ese no era el punto, ¿no? El punto era cómo lo había hecho sentir en esos primeros momentos. Lo había hecho sentir como si no se le permitiera sentarse allí, como si su solicitud fuera irrazonable, como si estuviera fuera de lugar y ahora tenía que responder por ello. Suspiró agarrándose al borde de un asiento vacío para apoyarse mientras se estabilizaba. Todavía pensando en ello, la señorita Leora se giró para ver a Darren de pie junto a ella, con los brazos cruzados. Había estado inusualmente callado durante los últimos minutos, pero ahora que se acercaban al aterrizaje, la estudió con una mirada cómplice. Exhaló. No sé qué va a pasar. Darren se encogió de hombros. Probablemente no lo harás hasta el momento en que te lo digan. Dejó escapar una risa seca que no es reconfortante. Él sonrió con suficiencia. No estaba destinado a ser Meleora. Miró al frente mientras los demás asistentes terminaban sus últimos recorridos. Todo parecía surrealista. Hace unas horas, ella había estado a cargo de hacer cumplir las reglas, mantener el vuelo en orden. Ahora era una pasajera con su propio destino. Darren se inclinó ligeramente, bajando la voz. ¿Quieres mi consejo? Ella no respondió de inmediato, pero finalmente asintió brevemente. Él miró hacia la primera clase donde Naomi Baran estaba sentada, quieta, serena, todavía ilegible. Si hubiera querido despedirte en el acto, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Sabes lo que eso significa? Leora frunció el ceño. ¿Qué significa que te está aprobando? Dijo simplemente. Ella ya sabe que puede deshacerse de ti. Eso es fácil. Lo que quiere ver es si admitirás lo que hiciste o si pondrás excusas. La señorita Leora bajó la mirada hacia sus manos durante años. Había creído que era la mejor en lo que hacía. Había sido segura, firme, respetada entre la tripulación, pero ahora no estaba segura de si el respeto provenía de hacer bien su trabajo o del miedo que había inculcado en los pasajeros que no querían ser cuestionados. ¿Lo harías?, preguntó en voz baja. Darren levantó una ceja. ¿Lo haría? ¿Qué confesar? Aclaró si estuvieras en mi lugar. La estudió por un momento como si debatiera cuán honesto quería ser. Luego suspiró, pasándose una mano por la cara. Sí, lo admitió, porque al final del día, Leora, no se trata solo de mantener tu trabajo. Se trata del tipo de persona que quieres ser cuando salgas de esa reunión. Se tragó el tipo de persona que quería ser. Nunca antes se había tenido que preguntar eso. La señorita Leora, la ejecutora de las reglas, la que nunca se echó atrás, la que nunca admitió estar equivocada. Pero tal vez ese era el problema. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente cuando el intercomunicador crepitó. Los auxiliares de vuelo se preparan para aterrizar. Sus manos se apretaron en el respaldo del asiento frente a ella. Esto era todo. De una forma u otra, este vuelo estaba a punto de terminar y cuando las puertas se abrieran, ella no sería la que decidiera qué pasaría después. Las ruedas del avión hicieron contacto con la pista, enviando un leve temblor a través de la cabina cuando el avión desaceleró. Comenzó la rutina habitual posterior al aterrizaje. Los pasajeros se movieron en sus asientos, algunos alcanzaron sus pertenencias, otros ya estaban desbloqueando sus teléfonos. Las luces del techo se iluminaron ligeramente mientras la tripulación pasaba por los controles finales, pero para Leora nada de eso parecía rutinario.
Estaba de pie cerca del frente de la cocina, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando al frente. La finalidad del aterrizaje la golpeó como un peso, presionando su pecho. Había estado temiendo este momento durante la última hora, y ahora estaba aquí. Las puertas ni siquiera se habían abierto todavía, y ella ya sabía lo que la esperaba al otro lado. Darren apareció a su lado de pie casualmente, con una mano apoyada contra la pared. Bueno, murmuró. ¿Verdad? Ella no respondió. Podía escuchar a los pasajeros en clase turista desabrocharse, murmurar sobre sus conexiones, sobre su equipaje, sobre lo que habían planeado. Una vez que salieran del aeropuerto, tenían el lujo de seguir adelante. Ella no lo hizo. El intercomunicador volvió a la vida. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro destino. Por favor, permanezcan sentados hasta que se apague el letrero del asiento Bell y se abran las puertas de la cabina. El letrero del asiento Bell se apagó, y luego ocurrió el verdadero cambio desde su punto de vista. La señorita Leora pudo ver a la primera persona en abordar el avión. No era un pasajero, era un agente de seguridad de la aerolínea uniformado. Oficial en el momento en que entró un silencio, cayó sobre las primeras filas de la cabina, incluso los pasajeros que habían estado demasiado absortos en sus propios asuntos. De repente sintieron la tensión. La respiración de la señorita Leora se quedó atrapada en su garganta. Ella había esperado algo formal, un correo electrónico, una solicitud para presentarse en la oficina, una conversación discreta, pero esto era público. El oficial, un hombre alto con una radio sujeta a su uniforme, examinó la cabina brevemente, antes de que su mirada se posara en ella. Asintió levemente. Leora dijo, su voz tranquila pero firme. Tendrás que venir conmigo. Sus piernas se bloquearon en su lugar, por primera vez, desde que había comenzado este trabajo. Se sentía como un pasajero al que sacan de un vuelo. No se movió de inmediato. Los pasajeros estaban mirando. Ahora algunos intentaron fingir que no mantenían la vista baja, pero otros miraron abiertamente. Sabían lo que estaba sucediendo. Algunos habían escuchado la confrontación anterior, otros habían notado la forma en que había regresado a la cocina después de escoltar a Rowan a su asiento, y ahora estaban viendo cómo la escoltaban fuera del avión. Darren dejó escapar un suspiro lento a su lado. «Bueno, eso no es bueno», murmuró en voz baja. Leora todavía no se movió. La expresión del oficial permaneció neutral, pero había una tranquila finalidad en su postura, como si hubiera lidiado con situaciones como esta. Antes, como si hubiera visto a muchos empleados pasar por este mismo proceso. Todos ellos tratando de aferrarse a un trabajo que ya se les había escapado. Señorita Leora repitió. «No hagamos esto más difícil de lo necesario». Se tragó saliva lentamente. Asintió los pasajeros. Se movieron en sus asientos. Algunos murmuraron, Ming entre sí, mientras daba la caminata más larga de su vida. Hacia la salida se sintió expuesta de una manera que nunca, antes este era su dominio. Su avión, ella siempre había sido la que. De pie con su uniforme dirigiendo a la gente, decidiendo quién seguía las reglas y quién no. Pero hoy no tenía el control. Hoy era solo otra persona a la que se llevaban. Mientras pasaba por primera clase, vislumbró a Naomi Bond. No estaba mirando con satisfacción, no estaba sonriendo, solo estaba sentada allí, tranquila, serena e indiferente, porque ya había ganado, no de una manera vengativa, sino de la forma en que eso significaba que algo finalmente había cambiado. Y Rowan, él no la estaba mirando en absoluto. Él seguía mirando por la ventana impasible, como si este fuera solo otro vuelo, que más que nada, hizo que el pecho de Leora se sintiera apretado. Ella no era importante en su historia. Había sido un obstáculo, un momento de inconveniente, y ahora no era más que una lección. El oficial de seguridad hizo un gesto hacia la puerta abierta, sin decir otra palabra. La señorita Leora bajó del avión
insegura de si alguna vez volvería a subir a otro, en el momento en que la señorita Leora bajó del avión. El cambio de atmósfera fue inmediato. El ambiente fresco y controlado de la aeronave había desaparecido, reemplazado por el vasto espacio abierto de la terminal, pero no era solo el entorno. Lo que se sentía diferente era la forma en que la gente la miraba. Ahora había caminado por este aeropuerto innumerables veces, antes, siempre con confianza, siempre con un propósito, pero esta vez no estaba caminando como azafata, estaba caminando como un problema que necesitaba ser abordado. El oficial de seguridad la condujo por un pasillo separado, lejos de las salidas regulares de pasajeros. Los empleados se movieron a su alrededor, los pilotos se dirigían a su siguiente vuelo, los auxiliares de vuelo se preparaban para sus turnos, los agentes de puerta escaneaban las tarjetas de embarque, pero todos sabían que algo andaba mal. Ella sintió que sus ojos parpadeaban hacia ella, algunos sutil, algunos no. Las palabras viajaban rápido en la industria aérea, especialmente cuando alguien uniformado era escoltado. Sus pasos se sentían pesados, pero mantuvo la postura recta, obligándose a aferrarse al poco control que le quedaba. Después de unas cuantas vueltas por pasillos privados, el oficial de seguridad se detuvo frente a una sala de conferencias. Tragó saliva. Esto era todo. La puerta se abrió y entró. La habitación era más pequeña de lo que esperaba. Sencilla, sin ventanas. Una mesa larga en el centro con algunas sillas ordenadas. Pero no fue la habitación en sí lo que le provocó un escalofrío, sino las 3 personas sentadas. A la cabecera de la mesa se sentaba Daniel Vance, el alto ejecutivo de la aerolínea que había aparecido antes en la pantalla de la cabina. Estaba hojeando un informe impreso, apenas reconociendo su entrada. A su lado estaba Sarah Lynn, la directora de servicios a bordo. Su rostro era ilegible, sus manos cuidadosamente dobladas sobre la mesa. Y finalmente, Naomi Vance. M. Leora había esperado y rezado para que Naomi simplemente presentara su queja y dejara que la junta se encargara. Pero no, ella estaba allí, sentada frente a ella, tranquila, serena, esperando. El estómago de M. Leora se retorció. Daniel Vance finalmente levantó la vista, señalando la silla frente a ellos. «Toma asiento». Leora dudó solo un segundo. Antes de avanzar, se sentó ajustándose el uniforme por costumbre, pero el refinamiento profesional que había llevado durante años ahora parecía insignificante. Un largo silencio llenó la habitación. Entonces Daniel dejó el informe. No levantó la voz. No necesitaba decirnos exactamente qué pasó en ese vuelo. La señorita Leora inhaló profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Estaba haciendo cumplir las políticas de asientos. Empezó un joven pasajero, pidió cambiar de asiento, y le informé que no estaba permitido la expresión de Danielk. No cambió. ¿Y aplicas esta política con otros pasajeros?, dudó Sarah Lynn. Ladeó la cabeza ligeramente. ¿Alguien más solicitó un cambio de asiento? La garganta de M. Leora se sentía seca. Ella sabía a qué se referían. Había señalado a Rowan. Yo no cuestioné a ningún otro pasajero. Ella admitió. Naomi finalmente habló. ¿Por qué esa sola palabra hizo que el estómago de M. Leora se encogiera? Naomi no estaba enojada, no estaba presionando por disculpas dramáticas, solo quería la respuesta real. Y esa fue la peor parte, porque por primera vez la señorita Leora tuvo que decirlo. En voz alta bajó la mirada a sus manos, luego retrocedió. Lo juzgué mal. Finalmente admitió el silencio. Luego Naomi se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los de ella. ¿Y por qué lo juzgaste mal? M. Leora sintió que se hundía. Podía mentir. Podía decir que solo estaba siendo estricta, que no tenía prejuicios, que solo era un desafortunado malentendido. Pero todos en esta sala ya sabían la verdad. Así que tragó saliva y se obligó a enfrentarla por la forma en que él la miraba. Susurró.
Las palabras se sintieron más pesadas de lo que esperaba. La sala estaba completamente quieta. Naomi se recostó en su asiento, exhalando suavemente. Ahí está. Daniel juntó los dedos. Entiendes que esto no es solo una queja menor, ¿correcto? Se trata de cómo representas a la aerolínea, cómo tratas a los pasajeros. Se trata de un empleado que hace una suposición sin verificar los hechos. Leora asintió débilmente. Entiendo. Sarah Lynn movió un documento hacia ella. Tenemos declaraciones de pasajeros que presenciaron el intercambio. Algunos describieron su tono como innecesariamente duro. Otros dijeron que fue despectivo. La señorita Leora apretó las manos. Había pasado toda su carrera creyendo que era justa, pero firme. Pero hoy se estaba dando cuenta de algo feo. Ella no había sido justa en absoluto. La voz de Naomi era más suave ahora, pero igual de controlada. Mi hijo no necesitaba un trato especial. Señorita, Leora, no necesitaba un ascenso de categoría gratuito, ni un servicio prioritario. Solo necesitaba que lo trataran como a todos los demás. Pero usted lo hizo sentir como si no perteneciera. Ese es el problema. El corazón de la señora Leora latía con fuerza. Daniel intercambió una mirada con Sarah antes de volverse hacia ella. Ha sido puesta bajo revisión, con efecto inmediato, dijo. Por ahora está suspendida de todos los vuelos. Su acción disciplinaria final se determinará después de esta audiencia. La respiración de la señorita Leora se entrecortó, suspendida. Ella sabía que venía, pero escucharla en voz alta lo hizo sentir real. Daniel se puso de pie, reuniendo sus papeles. Se le notificará dentro de 72 horas sobre nuestra decisión. Sarah Lynn cerró su carpeta. Si tiene algo más que decir, ahora es el momento. La señora Leora dudó. ¿Qué había que decir? Había pasado años haciendo cumplir las reglas creyendo que estaba haciendo bien su trabajo, pero ahora lo veía desde el otro lado. La forma en que le había hablado a Rowan, la forma en que lo había despedido tan fácilmente, no fue solo un error. Fue un reflejo de algo más profundo. Y el único. Lo único que podía hacer ahora era reconocerlo. Miró directamente a Naomi. Lo siento, dijo, no porque tuviera que hacerlo, no porque salvaría su carrera, sino porque por primera vez realmente lo decía en serio. Naomi Veron no reaccionó de inmediato, simplemente observó a Leora, su expresión firme como si estuviera midiendo el peso de la disculpa. Leora contuvo la respiración, había dicho las palabras, pero se sintieron pequeñas comparadas con todo lo que ya había sucedido. ¿Importarían siquiera? Daniel Vance miró a Naomi y luego volvió a la señorita Leora. «Lo siente», repitió como si estuviera probando las palabras. «Sí», dijo con firmeza. Sarah Lynn golpeó un bolígrafo contra la mesa. «¿Y de qué exactamente lo siente, señorita Leora? ¿Lo siente porque la atraparon o porque ahora se da cuenta de que lo que hizo estuvo mal?» El estómago de la señorita Leora se retorció. Había pasado toda su carrera como alguien que nunca se retractaba, alguien que nunca se disculpaba, a menos que fuera absolutamente necesario. Pero por primera vez no estaba pensando en sí misma. Estaba pensando en la forma en que Rohan la había mirado. No con ira ni con frustración, sino con tranquila confianza. Estaba pensando en el momento en que tomó la decisión sobre él, antes incluso de revisar su boleto. Estaba pensando en lo fácil que lo había despedido, simplemente por quien asumió que era. Se sentó derecha. Lo siento porque tomé una decisión basada en una suposición, porque traté a un joven pasajero injustamente, cuando debería haberme tomado un momento extra para verificar la situación. Sarah asintió como si estuviera satisfecha con esa respuesta. Bien, porque si tu disculpa era solo por tu trabajo, no significaría nada. Leora tragó saliva. Tenía miedo de perder su trabajo, por supuesto que sí, pero eso no era lo único. Pesaba sobre ella ahora. Siempre se había visto a sí misma como alguien que seguía las reglas,
Pero lo que le había hecho a Rowan no era solo una cuestión de políticas, era sobre cómo veía a las personas y cómo en un momento de descuido había dejado que eso la cegara a la verdad. Naomi finalmente se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos apoyadas en la mesa. ¿Qué harás si te permiten volver al trabajo? Señorita Leora. La señorita Leora parpadeó. No había esperado esa pregunta por un breve segundo. La esperanza parpadeó. Todavía estaba suspendida. El proceso de revisión seguía en curso, pero la pregunta de Naomi significaba algo. Significaba que había una posibilidad de que este no fuera el final. Inhaló lentamente. Estaré mejor, dijo honestamente. No haré suposiciones rápidas. No dejaré que mis propios juicios decidan cómo trato a un pasajero, y si tengo que hacer cumplir una política, lo haré de la misma manera para todos, sin importar quiénes sean. Naomi la estudió cuidadosamente. Tenía todas las razones para presionar por su despido. Tenía todo el derecho de asegurarse de que la señora Leora nunca volviera a trabajar para la aerolínea, pero Naomi no era vengativa. No solo buscaba un castigo, buscaba un cambio. Finalmente Naomi se recostó. Ya veremos. No fue un sí, no fue un no, pero fue algo. Daniel se puso de pie, recogiendo sus papeles. Le notificaremos dentro de 72 horas sobre su estado final con la aerolínea. Hasta entonces no debe presentarse a ningún vuelo. La señorita Leora asintió, poniéndose de pie también. Por primera vez no se sintió a la defensiva. No sintió la necesidad de discutir, de contraatacar, de protegerse porque finalmente había entendido. Se giró hacia Naomi. «Gracias», dijo en voz baja. Naomi asintió levemente, pero no dijo nada más. La reunión había terminado. Entrando en lo desconocido, M. Leora salió de la conferencia. La habitación se sentía más ligera y más pesada al mismo tiempo. El aeropuerto todavía bullía de vida. Los pasajeros corrían a sus puertas, las familias se reunían, los empleados entraban y salían de las terminales durante años. Este había sido su mundo. No sabía si todavía lo sería. Pero por primera vez, esa incertidumbre no se sintió como un castigo. Se sintió como una lección mientras caminaba hacia la salida. Sacó su teléfono, desplazándose por los mensajes. La mayoría eran de compañeros de trabajo, todos preguntando qué había sucedido. Los ignoró. En cambio, hizo algo que nunca había hecho antes. Abrió la aplicación interna de su aerolínea y buscó capacitación en diversidad e inclusión durante años. Había pensado que lo sabía todo sobre el manejo de pasajeros, pero hoy había aprendido la lección más importante de todas. Y, recuperara su trabajo o no, no iba a cometer él. Mismo error otra vez. M. Leora salió de las oficinas administrativas. La terminal del aeropuerto se extendía frente a ella como un mundo al que no estaba segura de pertenecer todavía. Había caminado por estos pasillos durante años, vistiendo su uniforme con orgullo, creyendo que tenía el control de todo dentro de su dominio. Pero hoy no tenía el control de nada. Era solo otra persona atrapada en el peso de sus propias acciones. Se dirigió hacia la salida del personal, donde los empleados normalmente entraban y salían. Sus horarios, dictados por el zumbido constante de las operaciones de la aerolínea. No se dirigía a otro vuelo. No se preparaba para otro turno. No tenía a dónde ir. Su mente repasaba todo lo sucedido. La tranquila confianza de Rohan. Las palabras agudas pero mesuradas de Naomi Bond. El silencio en esa sala de conferencias cuando finalmente admitió lo que había hecho por primera vez. Se vio desde afuera. Se vio de pie junto a un niño, diciéndole que no podía cambiarse a un asiento que estaba completamente vacío. Se vio a sí misma rechazando su solicitud sin pensarlo 2 veces. Se vio amenazando con llamar a seguridad, no porque estuviera causando un problema, sino porque no quería que la interrogaran. Sus manos apretadas a los costados. Había estado tan segura en ese momento, segura de que estaba haciendo cumplir las reglas, segura de que tenía la autoridad para tomar esa decisión,
pero la certeza nunca había significado que tuviera razón. Llegó a las puertas de salida dudando un momento antes de salir. La ráfaga de aire cálido la golpeó instantáneamente, un marcado contraste con la frescura controlada del interior del aeropuerto. El mundo real se sentía más grande que ella. Recordó que ya no era solo una azafata, era alguien que había cometido un error que todos habían visto. Sacó su teléfono de nuevo, mirando la aplicación interna de la aerolínea. La pestaña de capacitación en diversidad e inclusión seguía abierta durante años. Él había puesto los ojos en blanco en las sesiones de capacitación obligatorias, descartándolas como formalidades corporativas. Ella había pensado que ya sabía todo lo que necesitaba saber. Pero hoy había demostrado lo contrario. Su dedo se cernió sobre el botón de inscribirse. Ahora dudó, porque presionar ese botón significaba admitir que todavía tenía cosas que aprender. Significaba reconocer que la persona que había sido durante años ya no era lo suficientemente buena. Su estómago se retorció durante tanto tiempo. Había vivido bajo una regla nunca retroceder, pero hoy había aprendido una nueva regla. Nunca dejar de aprender. Exhaló y presionó el botón. Una notificación apareció instantáneamente. La inscripción confirmó que fue una pequeña acción, pero por primera vez en todo el día se sintió en control. Nuevamente la partida de quien solía ser, miró alrededor del estacionamiento de empleados, buscando caras familiares. Algunos de sus compañeros de trabajo estaban dispersos por el estacionamiento, charlando. Antes. Y al llegar a casa, algunos de ellos probablemente habían escuchado lo que sucedió. Algunos probablemente habían estado esperando a ver si ella todavía tendría un trabajo mañana. No estaba segura todavía, pero sí sabía una cosa. No era la misma persona que había subido a ese vuelo más temprano hoy. Y si recuperaba su trabajo o no, no iba a olvidar esto. Mientras se dirigía a su auto, su teléfono vibró. Un nuevo correo electrónico. Su respiración se entrecortó cuando vio el remitente. Junta Ejecutiva de la aerolínea. El asunto decía: reunión de revisión final programada. Su corazón latía con fuerza cuando lo abrió. Leora, su revisión final ha sido programada para mañana a las 10 de la mañana. Su presencia es necesaria para la decisión final con respecto a su estado laboral. Por favor, verifique con recursos humanos a su llegada. Miró la pantalla. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. Mañana sucedería. Mañana tenía una noche para prepararse. Una noche para decidir qué tipo de persona entraría en esa habitación, ya que por primera vez en su carrera, su futuro no estaba garantizado. Pero tal vez eso no era algo malo. Tal vez esta era su oportunidad de mejorar. Inhaló profundamente, cuadró los hombros y se dirigió a su auto. Mañana decidiría todo, y esta vez estaría lista. El aire de la mañana era fresco, cuando la señorita Leo entró en el sede de la aerolínea, sus dedos apretando el volante. El estacionamiento estaba casi lleno, una clara señal de que los ejecutivos de la compañía, el personal de recursos humanos y los gerentes senior ya estaban adentro, preparándose para la revisión que determinaría su futuro. Se sentó en su auto por un momento, mirando el imponente edificio de cristal. Frente a ella, había pasado por esas puertas tantas veces antes, segura de sí misma, decidida en control. Pero hoy no tenía el control de nada. Había pasado la noche, repasando todo en su cabeza, repasando cada escenario, cada resultado posible. Sabía que podía argumentar que solo había estado siguiendo las reglas. Sabía que podía intentar defenderse, contraatacar, insistir en que estaba siendo tratada injustamente. Pero también sabía algo más, que no era la verdad, y después de todo lo que había sucedido, lo único que se debía a sí misma, a Rowan, a cada futuro pasajero con el que alguna vez interactuaría, era honestidad. Respiró hondo, agarró su bolso y salió del auto dentro del edificio. La recepcionista la saludó con un asentimiento neutral. No hubo calidez, ninguna charla informal educada.
solo un simple reconocimiento profesional. La gente sabía que la escoltaron a la sala de conferencias en el tercer piso, un espacio frío sin ventanas, reservado para revisiones internas. Serias, la puerta ya estaba abierta cuando ella llegó adentro. Las mismas caras de ayer. Se sentaron en la larga mesa de conferencias. Daniel Vance, Sarah Lynn y, por supuesto, Naomi Veron. A diferencia de ayer, Naomi no era solo una observadora. Ahora estaba liderando esta reunión. Fue entonces cuando golpeó a M. Leora Naomi nunca había sido solo una madre preocupada, presentando una queja. Había estado observando, midiendo, decidiendo que esto no se trataba solo de un castigo. Se trataba de si valía la pena quedarse con ella en absoluto. Señorita Leora, por favor tome asiento, dijo Daniel haciendo un gesto hacia la silla vacía frente a ellos. Ella obedeció sentada con las manos en su regazo, manteniendo su postura recta, a pesar de la forma en que su estómago se retorció por dentro. Sarah Lynn juntó las manos. Hemos revisado todos los informes del vuelo, incluyendo las declaraciones de los pasajeros, las observaciones del piloto y, por supuesto, la queja presentada por la señora. Baron Naomi permaneció en silencio, pero su mirada nunca vaciló. Señorita Leora tragó saliva. Entiendo. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, antes de seguir adelante. Queremos escuchar de usted. ¿Cuál es su perspectiva sobre lo que sucedió? Este fue el momento que decidiría. Todo. Ella podría mentir, inventar una historia sobre la falta de comunicación e intenciones malinterpretadas. Ella podría decir que había estado bajo estrés. Afirmó que no había querido que se intensificara de la forma en que lo hizo, pero esa no era la verdad. Inhaló profundamente y los miró a los ojos. Estaba equivocado. Un breve silencio se apoderó de la habitación. Juzgué mal a un pasajero. Continuó. Hice una suposición antes de verificar los hechos y, al hacerlo, avergoncé a un niño, y lo hice sentir menos importante que los otros pasajeros. Daniel intercambió una mirada con Sarah, pero ninguno habló. Naomi, sin embargo, la estudió con atención. ¿Y por qué hiciste eso, señor? Se le encogió el estómago, pero no se dejó vacilar porque vi a un niño viajando solo en clase turista, y asumí que no se suponía que estuviera en ningún otro lugar. Dejé que mi propio sesgo nublara mi juicio, en lugar de seguir el protocolo adecuado. Sus propias palabras la hicieron sentir oprimida en el pecho. Admitirlo en voz alta lo hizo real. Naomi permaneció ilegible. ¿Y entiendes por qué eso es un problema? Dijo sin dudarlo, porque significa que no estaba tratando a todos los pasajeros por igual. Significa que no hice mi trabajo de manera justa, y significa que contribuí a una experiencia que nunca debería haber sucedido. La habitación volvió a estar en silencio, pero esta vez se sintió diferente. Sarah Lynn finalmente habló en su. Durante años en esta aerolínea, se le ha reconocido por su profesionalismo. Ha manejado pasajeros difíciles en emergencias leves y cambios de último minuto con precisión. Sin embargo, tamborileó los dedos contra la mesa. También recibimos quejas sobre su estricta aplicación de las políticas sin tener en cuenta las circunstancias individuales. Algunos pasajeros la han descrito como demasiado dura. Las manos de la señorita Leora se curvaron ligeramente. Siempre se había enorgullecido de ser una estricta ejecutora de las reglas, pero ahora veía el problema. No se trata solo de seguir las reglas. Naomi dijo con voz firme. Se trata de saber cuándo hacerlas cumplir y cuándo usar la discreción. Rowan no estaba rompiendo ninguna norma de seguridad, no estaba causando un problema. Simplemente estaba pidiendo algo razonable, y, en lugar de evaluar la situación, usted lo calló de inmediato. M. Leora asintió. Ahora lo entiendo. Naomi inclinó ligeramente la cabeza. ¿Usted sí? Dijo sin una sola duda en su voz. Daniel se reclinó en su silla e intercambió otra mirada con Sarah. Finalmente, exhaló
y se volvió hacia Leora. Esto es lo que hemos decidido. El aire se sintió denso. El momento se extendió más de lo debido. La están colocando en un 4W. Suspensión. Sin goce de sueldo se le exigirá que complete una capacitación sobre prejuicios y relaciones con el cliente, después de lo cual se le reasignará a un puesto de menor rango durante un período de prueba de 6 meses. La respiración de la señora Leora se entrecortó. Ligeramente, no estaba perdiendo su trabajo, pero no lo iba a conservar como estaba. Había pasado años construyendo su rango, ganándose el respeto de su tripulación, pero ahora la estaban derribando, obligada a comenzar de nuevo desde abajo. Sarah Lynn se inclinó hacia adelante. Si elige regresar después de su período de prueba, tendrá la oportunidad de volver a postularse para su puesto anterior, pero no se equivoque. Esta es una advertencia final si recibimos otra queja como esta. Su empleo será terminado de inmediato. La señorita Leora asintió. Lo había esperado, pero extrañamente no lo sintió. Como un castigo, lo sintió como una segunda oportunidad, una rara oportunidad para demostrarse a sí misma a la aerolínea y a cada pasajero con el que alguna vez interactuaría que podía cambiar. Naomi Bean finalmente habló de nuevo, esta vez con algo que casi se parecía a la aprobación. Lo que haga con esta oportunidad depende de usted. Espero que la use bien la señorita Leora. La miró a los ojos y por primera vez sintió una gratitud genuina. Gracias, dijo en serio, más de lo que nunca antes había tenido. Daniel asintió. Tu suspensión comienza de inmediato. Estás despedida. Ella se quedó alisando su uniforme antes de darles a todos una última mirada. Luego se giró y salió de la habitación. El vuelo por delante cuando salió del edificio. La luz de la mañana se sentía diferente en su piel. El aire era el mismo. El mundo era el mismo, pero ella no lo era. Ella no era la misma azafata que había subido a ese avión. Ella no era la misma persona que había seguido ciegamente las reglas, sin considerar a las personas afectadas por ellas. Le habían dado una segunda oportunidad, y esta vez no iba a desperdiciarla. Echó un último vistazo al edificio detrás de ella. Luego se giró hacia el futuro, lista para reconstruir, lista para aprender y lista para finalmente hacerlo mejor. Ese es el final de la historia. ¿Qué crees que hizo la señorita Leora? ¿Merecía una segunda oportunidad o debería haber perdido su trabajo? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si te gusta este video, asegúrate de presionar el botón de me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más historias como esta.